bendecirnos a través de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te presento a tu hija, Señor, dándote gracias. Gracias, Padre amado celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermana Ivette. Amén. Que el Señor me las bendiga. Dios. Una buena Dios noche. la bendiga grandemente. Amén. Gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es la hermana Ivette. Estoy muy contenta de poder estar junto con ustedes, que Dios nos va a estar uniendo no solamente en el Espíritu a través de su palabra, pero también la distancia. El Señor no, nos ha permitido a través de estos medios de acercarnos más, aunque estemos lejos, tal vez otros en otros países, otros en Europa, América, tal vez Dominicana igual, pero vemos que el Señor nos une como sus hijos, ¿no? Tú tal vez eres el ojo, yo tal vez la boca, otro es el pie, pero nosotros necesitamos trabajar unidos para la obra del Señor, para que avance. Amén. Amén, Me amén. quedé también muy contenta, no sé cómo se llama la hermanita que cantó esos coros de antiguos que trae mucha alegría a mi corazón, y sobre todo la La hermana Delia. canción. Amén, la hermana Delia, que el Señor la bendiga, ¿no? Ese coro de amarte solo a ti, ¿no? Solamente colocar nuestra mirada en Él y seguir el caminar, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría traer en esta noche una palabra que el Señor, quería traer otra, pero quien manda es aquí es el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que abramos la palabra en Levíticos capítulo 17, en el versículo 11. Amén. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Amado Padre Celestial, yo me uno una vez más, Señor, con todos esos hermosos cánticos que se te han dado, Señor, alabanza y honor a ti, Señor, que solamente tú mereces. El clamor, Señor, de tu siervo, de tu hijo Elías, de cada hermana, Padre, de cada participación, Padre. Qué hermoso, Señor, somos parte de tu pueblo, de tu cuerpo, Padre, porque, Señor, cada uno tiene, Señor, esa participación, Padre, de poder, Señor, entregarte, Señor, alabanzas, clamor a ti, Señor, en esta noche, en este culto. Señor, toca nuestros corazones, ministranos, Señor, a cada uno de nosotros. Y, Señor, haznos entender, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender y para ponerlo por obra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, donde está, Señor, tu sierva Paula y esta hermosa congregación, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche, lo que el Señor me ponía en el corazón, es el poder de la sangre. Yo pienso que ustedes ya han escuchado el poder de la sangre, que tenemos que cubrirnos con la sangre. Yo pienso que hay muchas predicaciones, o no lo sé, pero esta para mí me impactó porque fue algo que fue revelado para mí. Y cuando algo es revelado, cuando la palabra es rema en tu vida, pues lo vas a poner, vas a saber que es algo precioso. Cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, vemos que es un acto sublime, es algo que nos preparamos. Hay gente que está súper ansioso de que llegue el día de la cena del Señor. No sé si es tu caso, pero cuando yo me convertí, yo quería, apenas me bauticé, lo que yo quería era la cena del Señor. Pero en realidad, tal vez en aquella época no me habían explicado, como ahora el Señor me ha explicado, el poder de la sangre. Vemos que por esta palabra dice que no debemos comer nada que tenga la sangre, porque en la sangre está la vida. Y vemos que también aún en los animales, vemos que el Señor nos prohíbe a que comamos algo con sangre. Por ejemplo, vemos que en el Nuevo Testamento dice que todo nos es permitido, solamente lo ahogado, lo que está presentado a los ídolos, lo que es, no sé, con sangre, no que se haya cocido. Hay ciertas comidas que todavía se hacen en algunos países con sangre.
Y vemos que el Señor dice que eso no es para nosotros porque ahí está la sangre. Pero si comenzamos a estudiarlo bien, vemos no solamente que aquí está hablando del Cordero de Dios, pero muchas veces podemos escuchar de la sangre, pero ahora es de aplicarla, porque a veces, muchas veces se nos entra por un oído, pero vemos que mucha gente no la aplica en el tiempo de oración. Tal vez en esta iglesia no es el caso, pero en otros lugares he visto que cuando Dios me ha permitido viajar, que incluso hay gente que ora, pero no ora en el nombre de Jesús. Y a veces eso me ha impactado porque cuando como hijos de Dios nosotros hemos aprendido que todo lo hacemos para gloria del Señor, que todo lo que hagamos, sea un cántico, una alabanza, la palabra, todo lo hagamos para gloria del Señor. Y a veces me impacta y yo digo, pero ¿cómo esta persona no lo sabe? Y por eso es importante la palabra, por eso es importante que nos alimentemos, por eso es lo importante de reunirnos, de congregarnos, porque así es como aprendemos. Muchas veces cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, muchas de las personas a veces no sabemos que tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús. Y muchos lo hacen como un rito, pero no entienden porque no le ha sido revelado lo que es el poder de la sangre. Muchas veces cuando nosotros dormimos, vemos que el enemigo muchas veces él viene y nos ataca. Y cuando tal vez tú o yo hemos sentido ataques mientras hemos estado durmiendo, te puedes dar cuenta el poder del nombre de Dios, las herramientas, las armas de guerra que Dios nos dio, como es el nombre del Señor Jesucristo, pero el poder de la sangre. Muchas veces cuando estás siendo atacado y de repente no, el enemigo está tal vez trayéndote parálisis en medio del sueño, tal vez impidiéndote a que tú lo reprendas en medio de una visión, de un sueño. Y de repente tú dices, sangre de Jesús, y vemos el poder de la sangre y cómo el Señor viene allí a tu encuentro, porque tú estás clamando por la sangre. Lo que tenemos que entender que en la sangre no solamente está la vida, pero la sangre de Jesús nos trae la reconciliación. La sangre de Jesús es lo que nos viene a redimir. La sangre de Jesús es lo que nos trae esa adopción en Cristo Jesús, porque vemos que por el ADN, bendito sea el nombre del Señor, cuando tú quieres saber quién es tu padre, tu madre, si en caso de que hubo una adopción, lo que van a hacer los científicos, los médicos, van a hacer una prueba de ADN para saber quiénes eran tus padres, para poder encontrar tal vez tu etnia, tu raza. Gloria sea el nombre del Señor, pero aquí en lo espiritual vemos que por la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que mansoya Arabasaya, vemos que por Él, por su sangre preciosa, fuimos redimidos, limpiados, santificados, pero sobre todo algo glorioso, perdonados. Perdonados. Pero si vemos todos los beneficios de la sangre de Jesús que trae santificación, restauración, limpieza, purificación, reconciliación, sanidad. Vemos que tiene muchos beneficios la sangre de Jesucristo. Tal vez tú ya lo sabes y me digas, hermana Ivette, yo ya lo sé. Gloria a Dios, qué bueno que lo sepas. Pero es para tal vez las personas que nunca, que tal vez cuando oran, pero tal vez no han visto eh, em, esa importancia o esa gran importancia. ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto con gente que a veces se ora y vemos que la cobertura de la sangre de Jesús es lo que aplicamos en nuestras casas, lo aplicamos sobre nuestros cuerpos, sobre todo cuando vemos ahora las hermanas que están estudiando liberación. Se aplica la sangre y es increíble cómo el enemigo dice, me quemas. Me quemas. ¿Por qué? Porque ellos no te están viendo a ti. Ellos están viendo la sangre que está en ti, la sangre de Jesucristo, que tú estás cubierta con esa sangre. Y por eso cuando nosotros oramos decimos, Padre, yo me cubro de la cabeza a los pies, o depende como tú quieras orar, pero tú dices, yo aplico la sangre de Jesucristo sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi hijo, sobre mi esposo, y yo blindo mi casa con la sangre de Jesús, porque tú estás cubriendo
completamente todo con la sangre de Jesús, porque tú sabes que hay ese poder, que el enemigo le teme a la sangre de Jesucristo, porque el enemigo sabe el poder que fue hasta la última gota que él derramó por nuestros pecados, por ti y por mí. Y algo que yo estaba estudiando es de que si tú sería un poco como contradictorio, porque el Señor me dio en Juan capítulo 6, que lo vamos a estar leyendo después, pero antes lo vamos a leer esta palabra que está en Levíticos 17, en el versículo 12, donde dice: por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Amén. Pero, gloria sea el nombre del Señor, cuando tú vas a la cena del Señor, que representa el jugo de uva, representa la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, y el pan, claro, su cuerpo, lo que fue hecho una llaga completamente por nuestros pecados, magullado, golpeado, escupido, lacerado. Para mí no es fácil cuando hablo de este tema porque soy muy sensible y es como si mirara todos nuestros pecados siendo llevados sobre el madero, sobre nuestro Señor, y vemos que qué valor, qué sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Y como les decía, tal vez ustedes ya escucharon hablar sobre la sangre, pero yo cada vez que hablo de este tema, como digo, cuando algo es revelado, tú dices, wow, es que lo había visto que sí, que me redime, que me lava, pero no lo había visto tal vez en el objetivo de que cuando estoy cenando, estoy tomando la sangre de Jesucristo. Porque si leemos bien en el capítulo de Juan, capítulo 6, lo que les decía sería como un poco contradictorio, porque primero aquí en Levíticos 11, 17, 12 nos dice que no comamos la sangre, pero está hablando de algo humano. Vemos que la sangre de Jesucristo es el sacrificio perpetuo, es la copa de la redención, es la copa que nos quita el pecado, es la copa que nos lava de todo pecado. Y cuando entendemos que para Jesucristo, o sea, no hay ningún pecado que no sea perdonado, aparte de si la persona se suicida, claro que no, porque tal vez no tiene ese tiempo de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios. Pero vemos que todo pecado el Señor lo llevó todo, todo. Y cuando entendemos, muchas personas dicen que será que Dios me va a perdonar. Es que será. ¿Estás diciéndole a Dios que no es capaz? Claro que sí, porque esa sangre, esa copa que la tomamos en la cena del Señor, representa su sangre que derramó por amor de la humanidad para el perdón de nuestros pecados. Si leemos si alguien encontró, me puede ayudar, si no, continúo en Juan capítulo 6, el versículo 53, si en caso alguien lo encuentre antes. Gloria sea al nombre del Señor, bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Sí, mi hermana. Amén. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Continúa, mi hermana, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Continúa. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas gracias. Entonces, como les decía, en Levíticos decía que no debemos de tomar la sangre. Sería como un poco contradictorio, pero él está hablando porque a la época se
se daba sacrificios de animales, pero ahora que tenemos la sangre perfecta, el ADN perfecto en Cristo Jesús, el ADN que nos une, que es a través de él que podemos ir a nuestro Padre Celestial, que fuimos adoptados por aquel ADN que está en Cristo Jesús y que nos une al Padre, el mismo ADN que podemos decir, Abba, Padre. Y yo digo, wow, o sea, si empezamos a mirar que a través del ADN nosotros podemos, nuestros padres, por ejemplo, si el uno tiene ojos verdes, otros ojos azules o negros, vemos que el ADN va a llevar las características de tus padres o tus hijos de ti. Y vemos que nosotros tenemos esas características y empezamos a mirarlo, que el Padre Celestial nos ha dado esas características, un corazón para que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestro respirar, con todo lo que somos, que podamos amarlo. Él también tiene un corazón como nosotros. Y yo me decía, wow, no hay mucha diferencia, porque vemos en el Salmo, no recuerdo ahora el número, cuando dice que Dios nos creó un poquito menores que los ángeles. Y vemos que qué hermoso, qué privilegio que ni siquiera los ángeles no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de tomar la cena del Señor, de tomar la sangre del Cordero para limpiarnos. Cada vez que tú tomas es un acto sublime. Claro, no lo puedes tomar de cualquier manera. Si alguien está todavía en concubinaje o está viviendo en fornicación o está tal vez no está bien delante del Señor, debemos saber que tenemos que estar con una vida también separada, santificada para el Señor, porque vemos que en Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, donde habla ya Pablo sobre toda la estructura, sobre toda la institución de la cena del Señor, vemos que también habla de que no lo hagamos de cualquier manera, que nos examinemos a nosotros mismos, porque podemos caer enfermos o muerte espiritual. Pero lo que me llama la atención de aquí del de este capítulo 11:23 en adelante, vemos que Pablo no aprendió de los otros apóstoles, sino le fue revelado por el propio Señor Jesucristo. Aquel que era el que golpeó, el que metió en la cárcel a muchos hermanos, a muchos cristianos o discípulos de Cristo, era aquel a quien Dios se le reveló, que Cristo se le reveló mostrándole sobre la cena del Señor. No sé si ustedes ya habían reflexionado tal vez en esta parte de la palabra, pero yo me pongo a pensar, cuando vemos a Pablo, tal vez nosotros nos podemos identificar cada uno de nosotros como ese pecador, que todos nosotros no queríamos ir a la iglesia, que todo el mundo acusábamos y queríamos darle de piedras al que nos hablaba de Cristo y decíamos, no, es que yo tengo mi religión y deja que yo sirvo a Dios a mi manera y yo sirvo, tal vez a la época era el ídolo. Y nosotros nos podemos reflejar como aquel Pablo en aquel entonces, porque Pablo era el que perseguía a la iglesia del Señor. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, vemos que le fue revelado, no, él no aprendió de los otros apóstoles, sino que le fue revelado por el propio Señor Jesucristo sobre la cena del Señor, sobre la institución del Señor, para enseñarnos más tarde. Y vemos palpables ahora en las escrituras del Señor y podemos ver la gracia de Dios, todo lo que el amor de Dios sobre Pablo, pero también sobre cada uno de nosotros, porque así también Dios nos perdonó y Dios nos quiere revelar que hay ese poder en la sangre de Jesús cuando tú lo estás aplicando en tu casa, en tus nietos, en tus hijos, que es un pacto, porque vemos que dice en Primera de Corintios capítulo 11, vuelvo a repetir, dice, este es el nuevo pacto. O sea, es la nueva copa. Ya viene la copa del perdón, la copa de la redención, la copa de, ¿qué puedo decir? De que tal vez tú dices,
será que el Señor me perdonó mis pecados? Es que será. Mucha gente se pregunta y está dentro de la iglesia porque es lo que se ve y dudan de que la sangre no es tan poderosa como para no perdonar, pero la sangre de Jesús tiene tanto poder porque podemos leer, si vamos rápidamente y si alguien me ayuda, si el que lo encuentra, Miqueas capítulo 7 del versículo 18 al 19. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y en Miqueas podemos mirar el poder de la sangre de Jesús, el poder del perdón, porque dice que lo coloca en lo profundo del mar. Si alguien no lo encontró, entonces lo voy a leer. Amén. Dice, Miqueas 7:18. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, la gente a veces se siente todavía condenada porque sabemos que cada persona ha salido de diferentes, ha sido rescatado por el Señor de diferentes lugares, unos de la droga, otros del adulterio, otros tal vez de sectas, otros tal vez perdidos, sin conocer, sin saber, tratando de encontrar un sentido a la vida, hasta que vemos que el Señor Jesucristo nos encuentra, nos limpia, nos redime con su sangre, y lo que Él quiere es sobre todo estar limpios, santificados, separados, listos su iglesia para cuando Él vuelva, para cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Y en Primera de Juan, en el capítulo 1, es para hablar otra vez sobre la sangre, el poder que hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos perdona de todo pecado, no dice alguno, sino de todo pecado. Si es que alguien encuentra, me puede ayudar en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, por favor. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Sí, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Disculpe, dijo Primera de Juan, hermano. Sí. Estoy bien. Primera de Juan. Sí. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén, amada. Gracias, muy amable. Amén. Entonces, vemos que en el versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, si recordamos lo que estaba escrito en Miqueas capítulo 7:18, dice que el Señor perdona todos los pecados y los coloca en lo profundo del mar. O sea,
Dice, Elías, yo ya te perdoné por lo que hiciste antes de ayer. Percy, yo ya te perdoné por eso que pensaste. Ivette, yo ya te perdoné por eso que tú te culpabilizas. Ya basta, yo ya te perdoné. Del momento que nosotros hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido, el Señor con su sangre limpia, pone ahí en un dintel. Yo pienso que no sé cómo debe ser el libro de Dios, donde tiene allí y va con su sangre, va colocando allí con no sé si sea una pluma, y va colocando en lugar de tinta la sangre del cordero y ya va tachando y dice, este pecado ya no. Mi hija está limpiada, está santificada, está redimida porque mi sangre es la que tiene poder para limpiar todo pecado. Entonces, lo que les quería transmitir en esta noche sobre todo es el poder de que a veces, como decía la otra vez alguien, muchas veces lo tomamos como si fuera un rito más, la cena del Señor, pero si entendiéramos que estamos sentados como príncipes, como princesas, como hijos de Dios, a la mesa que nos invita el Señor, a un banquete donde el Señor, como dice en Apocalipsis, nos está sirviendo, es su sangre, es verdadera bebida y su carne es verdadera comida. Entonces, cuando leemos en Juan, habla algo que es revelado, que dice que cuando tomamos su sangre y su carne, tenemos comunión con Él y permanecemos en Él. Entonces, he visto gente que a veces no quiere tomar la cena o a veces espera a último minuto de estar bien con los demás. Vemos que tenemos que estar en todo tiempo bien con nuestros hermanos, tener en comunión los unos a los otros, estar bien porque nosotros no sabemos la venida del Señor, pero también sobre todo de poder tener esa oportunidad de participar de la cena del Señor, porque es lo que nos da esa comunión con el Señor, es el que tú estás en comunión tomando la sangre y el pan, pero también el hecho de que eres perdonado. No sé si me hago entender, pero para mí es algo glorioso, es como una fiesta cada vez que hay la cena del Señor. No lo tomo como un rito, claro que recuerdo, porque dice que cada vez que tomemos la cena, lo hagamos en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a veces tal vez la persona toma y dice, bueno, es un pan y pop, para adentro. Pero cuando tú sabes en realidad lo que significa tú, y cuando tú tienes la copa, tú dices, wow, la sangre de mi Señor, el que perdona todo, el que me lavó, el que me limpió, el que me escogió, el que me trajo de tierras lejanas para servirlo, el que me trajo para que yo pueda ser luz en medio de Suiza, el Dios de lo imposible que me llevó, no sé, a Estados Unidos, a otras naciones, para que yo pueda anunciar las grandezas de mi Dios. Y sobre todo eso, he visto que la sangre, cuando se toma la cena del Señor, incluso ocurre milagros de sanidad. Entonces, ¿por qué? Porque dice que en la sangre está la vida. Entonces, quería traer esta pequeña palabra. Me gusta mucho hablar de la sangre de Jesucristo, como les decía. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros entendiéramos esta arma de guerra que Dios entregó en nuestras manos, como siempre he dicho, es un arma letal, es un arma que el enemigo le huye, pero muchas veces el Hijo de Dios no la entiende, no la sabe y no la aplica. Y nosotros cuando somos guerreros y lo aplicamos, wow, hacemos guerra, hacemos bomba en el mundo espiritual. Sobre todo el enemigo lo que quiere es sobre todo eso, que nosotros ignoremos para él poder avanzar. Pero algo que el Señor me colocaba era de que cuando la gente está cenando, em, en ocasiones el Señor nos permite ver visiones y uno ve
el sacrificio, o sea, lo que en realidad pasó en la cruz, lo que en realidad a veces cuando tú comienzas a leer la palabra o porque el Señor te permite y te abre los ojos espirituales y tú ves realmente cómo fue cuando Él se entregó por toda la humanidad, uno dice, wow. Te amo, Cristo, te amo. Y como decía nuestro hermano Elías, cómo decir que volver atrás, cómo decir, Señor, si tantas cosas que tú has hecho por nosotros, cómo dejarte, Señor, si te reconocemos que masoca y amansaya, si sabemos que tú tienes palabras de vida, Señor, si tú eres el que nos sacaste de lodo cenagoso, Señor, ¿cómo te vamos a dejar, Señor? Y sobre todo cuando entendemos el sacrificio, uno dice, no, no puedo volver al mundo porque no hay otro amor tan grande como el de mi Señor Jesucristo. No puede cambiar el de una jovencita, de una novia, de un novio. No, el amor de Dios viene a llenar. Por eso cuando la hermana leía, Dios es luz. Y ustedes ven que cuando uno prende el foco de una habitación, la luz llena todo. No es que alumbra un poquitico o, o, o queda un poco oscuro alguna parte del cuarto. Cuando tú prendes el foco de una habitación, va a llenar toda la habitación de luz. Y así mismo es nuestro Señor. Cuando Él entra, Él viene a llenarnos de esa luz, Él viene a llenarnos de su presencia, de su amor. Así que dejémonos a que el Señor continúe trabajando en nuestras vidas. Apliquemos siempre la sangre de Jesús sobre nuestra mente, cuando hay un mal pensamiento, sobre nuestras partes íntimas. Apliquemos la sangre de Jesús sobre nuestros hijos, porque es una cobertura que el Señor nos ha dado y sobre todo lo que santifica, lava, limpia, redime, restaura, cura y limpia. Amén. Que el Señor me los bendiga. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Que tal vez haya quedado algo incomprensible o tal vez hablé muy rápido. Dios la bendiga, hermana. Todo perfecto. Gracias por esta grande prédica. Que Dios la siga usando en el nombre de Jesús. Hay una parte que a ustedes tocan lo humano. Amén. Amén. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña oración y después le voy a dar paso a mi hermana Persia. Amén. Amén. Eso le quería pedir, si usted podía ministrar. Amén. Amén. Alabado sea Jesús. Bendito eres, Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que cada vez que ministra, Señor, esa sangre poderosa, Señor, tu sangre tiene poder, Amasheke, Amansora, Basaya, Señor. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para darte la gloria, la alabanza y decirte, papá, gracias por el sacrificio, por haber enviado tu Hijo. Y gracias, mi Señor, por haber aceptado, Señor, porque en nuestra mente humana es difícil de entender de cómo tú aceptaste un reto tan grande, siendo nosotros siendo rebeldes, siendo fallos, Dios. Aún así, tú dijiste, yo voy por esa humanidad. Señor, gracias, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que visites como se habló desde el principio, se oró a ti, Señor, al perdido, Señor, al que no te conoce, al enfermo, Señor. Aquellos hermanos, Señor, por los cuales se estuvo orando, Padre, los que están enfermos, Padre, aplicamos la sangre allí en el hospital, allí en esas clínicas donde están nuestros hermanos, Señor, por los cuales se oró, los que están con cáncer, Señor, aquellos que tienen enfermedades terminales, Samaya Kaman Sokendarabasaya, Señor, aplicamos tu sangre porque tu sangre tiene poder para sanar, para limpiar, para restaurar, Señor, Amashakayabasaya. Y gracias te damos, Señor, porque tu sacrificio, Señor, aunque no somos merecedores, Señor, tu sacrificio glorioso, grandioso, Señor, la aplicamos sobre nuestras casas, nuestros hijos, cada familia, Señor, de este lugar. Señor, tu hija Paula, Señor, su casa, su matrimonio, Señor, sus hijos, Señor, ¿dónde está? Podemos ser codeballados, Señor, de tu sangre alrededor de nuestras casas, Padre.
Y te damos las gracias, Padre. Aplicamos sobre nuestra mente, Padre, por tener una mente como la de Cristo. Una mente, Señor, que se alinea, Señor, a la tuya, Padre. Pensamientos de paz y no de mal. Como tus caminos son altos, así también alinearnos a tus caminos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Y sobre todo, Señor, aplicamos en cada vida, Señor, en cada lugar, Señor, sobre esta nación, sobre Suiza, papá, sobre este lugar, Padre, allí también, Padre, en este proyecto de las cárceles, Padre, aplicando, Señor, la señora Emasheka Mansora Basaya, tu sangre poderosa, Padre, llenando a mis hermanos, Señor, que estarán allí, Señor, en las cárceles, Padre, para que, Señor, a través de sus vidas, Señor, a través de sus manos, mientras ministren, Padre, la cobertura de tu sangre, Padre, para esos, Señor, esos prisioneros, Padre, para que, Señor, sean, Señor, hijos tuyos, para que te sirvan. Padre, Señor, el deseo de nuestro corazón, Padre, que aún allí en esas cárceles, Padre, rompas, Padre, toda, Señor, barrote espiritual, Padre, y que, Señor, nazca la iglesia allí, Señor, en esa ciudad donde estarán mis hermanos, Padre, una iglesia, Padre, pastores, Señor, evangelistas, aún en esos lugares, Padre, que levantes de allí, de esos lugares, Señor, donde están en ruinas, Padre, que tú los restablezcas, que tú los levantes, que tú los salves, Señor mío y Rey mío, Padre, y que, Señor, nazca iglesias, Padre, no solamente una, Señor, levantes ministros, Señor, pastores allí, Señor, ahí dentro de esas prisiones, Padre, para que, Señor, tú, Señor, tu palabra sea ministrada aún en esos lugares, Padre, donde hay necesidad, Padre, y los saques después, Padre, para que anuncien tu palabra, Padre. Bendigo cada uno de mis hermanos, cada profeta, Señor, cada, Señor, ministro, Señor, cada pastora, pastor, Señor, de esta congregación. Continúa levantando, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la vida de Percy, Padre, por la vida, Señor, de Dolores, por la vida, Señor, de cada hermano que se conectó, que está allí en sus casas, Padre, por la hermana, Señor, Ayalidis, Dolores, Elías, Señor, por Francis, Señor, por Jocelyn, Señor, por cada hermana, Señor, por Arelis, Padre, Señor, seas tú, Señor, cubriéndonos con tu sangre y, Señor, toma nuestras oraciones y te damos gracias, Señor, por el poder de tu sangre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, aleluya. Poderosa palabra en esta noche. Gracias, hermana Ivette, por esa maravillosa palabra. Muy profunda, porque muchas veces, como usted decía, tomamos la sangre de Cristo así como una rutina, como algo más, y no le damos la verdadera importancia que se merece. Ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, y lo hizo por amor, solo por amor a nosotros lo hizo. Oh, gracias, Señor. Vamos a estar